Señores, cuando una persona tiene que presentar a alguien que tiene su mismo nombre, yo entiendo entonces que le hace un poco de ruido en los oídos, ¿verdad? Sí, Así sí. que lo presento yo. En este momento vamos a conversar con alguien que tiene mucha experiencia en el sector salud. Recuerden ustedes que el tema salud es uno que en República Dominicana mantiene vivo siempre, algo que interesa a todos, porque es justamente de todos poder lidiar con que la vida sea preservada. El doctor Nelson Rodríguez Monegro está con nosotros. Es un hombre de una alta gerencia experimentada en la gestión pública y también en la privada. En su experiencia de pediatra y de otras gestiones, no se había tocado vacaciones, no se había permitido vacacionar nunca. No vacaciona nunca. Esa es una tarea que no da vacaciones nunca. Buenos días, doctor. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, Nelson Rodríguez le va a preguntar a Nelson Rodríguez. Hoy no habrá confusión porque estamos los dos aquí. Así es. No, que tenemos anécdota por pipá, Así de cómo es. nos confunden en distintos escenarios. Yo tuve que ponerle el Monegro. El Monegro, sí. Y al final me conocían más por Monegro que por A Rodríguez. los periodistas amigos yo les decía Monegro, es que me llaman mucho. No, pero hay un tema, y vamos a comenzar por ahí, que está muy en la palestra, que es el de las muertes maternas y neonatales. Incluso Sonia Vázquez, que es la representante del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, la conocida UNFPA, para el país, decía antes de ayer en un evento que, expresando preocupación por el elevado índice, que hay que fortalecer la atención al nivel primario y la calidad de los servicios de salud. Ella decía que había que enfocarse en eso para tratar de contrarrestar un poco esos elevados índices. ¿Qué usted opina? ¿Usted coincide con ella? Bueno, ella tiene mucha razón. Nosotros tenemos un problema de tipo estructural que hay que cambiarlo y que se resuelve con decisiones políticas, no técnicas. Es decir, en este país la mayoría de las cosas están definidas, se conocen cuáles son las debilidades, existen propuestas, lo que hay que ejecutarlas. Y ahí es que nosotros nos reprobamos en la materia, cuando hay que ejecutar lo que está diseñado. En el 2012 se aprobó por parte del Ministerio de Salud Pública lo que se llama el modelo de atención en la República Dominicana. Es un modelo que está basado en la estrategia de atención primaria y en lo que se llama redes integradas de servicios de salud. ¿Qué significa eso? Que tiene por finalidad, primero, cambiar la filosofía del sistema de salud que tenemos en República Dominicana, que está centrado en curar enfermos, que está centrado en hospitales, y donde la gran ausente se llama la promoción de la salud, que es educar a la gente en los conceptos básicos de salud para que ella misma se convierta en autogestor de su propio estado de salud, adoptando estilo de vida saludable. Y eso se hace desde el Ministerio de Salud Pública y en el primer nivel de atención, donde prima la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. ¿Qué ha ocurrido en la República Dominicana? Que no se ha desarrollado el primer nivel de atención con capacidad resolutiva. Esto es, actualmente en el país solamente tiene cobertura de primer nivel de atención, es decir, la accesibilidad a un primer nivel de atención, el 46% de la población dominicana. Pero ¿qué ocurre? Que esas unidades de atención primaria que tenemos tienen una baja capacidad resolutiva y aún teniéndola al lado de su casa, en muchas ocasiones la gente termina en el hospital pasándole por el frente. Porque ahí no resolvió su problema. Porque ahí no resuelven su problema, porque la ciencia está en el hospital. Como consecuencia, los hospitales provinciales y hospitales regionales y los hospitales nacionales están desbordados por demanda de servicios con problemas banales que se resuelven al lado de la gente. Lo que yo interpreto es que entonces usted me está diciendo que eso depende de una decisión política. Claro. Yo leo de una decisión económica. Estamos hablando de que no va a salir del pantano el sistema de salud hasta que se apruebe un mayor presupuesto, entonces, ¿esa sería la solución? Claro, y bien invertir los recursos. Primero, nosotros rondamos el 2% del PIB. Con eso no se puede avanzar. Segundo, los recursos se van hacia los hospitales,
Ok, están en un proceso de remodelación de todos esos hospitales. Muy bien, porque estaban deteriorados, pero tú has descuidado el primer nivel de atención. Entonces, esos hospitales, aún, bueno, ¿qué se está dando en el Mocoso Puello hoy en día? Desbordado por la demanda de las áreas más carenciadas del país, que son las grandes ciudades, el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, es decir, las grandes ciudades, tienen una debilidad de que no tienen primer nivel de atención y la gente va directamente a los hospitales. Entonces, ¿qué ocurre con el Mocoso Puello? Que ese entorno de todos esos barrios adyacentes, cada barrio de esos tiene más gente que cualquier provincia de la frontera. Increíble. Y no tiene primer nivel. ¿Dónde van? Van ahí. Bueno, entonces, ese uno, que tiene que haber un incremento de la inversión en el primer nivel. Ahora bien, también hay que, ¿cuál es el principal capital de desarrollo que tiene un país? Se llama el recurso humano. Entonces, usted tiene que invertir en ese recurso humano. Usted no puede tener un primer nivel de atención con capacidad resolutiva si ese primer nivel depende de un médico pasante. Entonces nosotros hemos propuesto en muchísimas ocasiones que la pasantía debe desaparecer, que no tiene sentido hoy en día en la República Dominicana. ¿Para qué? Para que entonces en el primer nivel de atención pueda haber un médico recién graduado, pero que haga un año de lo que se llama atención, una especialidad en atención integral de la salud. Como no hacen falta muchos médicos familiares, entonces nosotros tenemos que acortar el camino. Preparamos a este médico durante un año, pero además le damos una estabilidad laboral en ese primer nivel. ¿Qué ocurre? Que cuando ese pasante está desarrollando habilidad y destreza en términos de diagnóstico y de tratamiento, termina la pasantía y se va. Doctor, y llega uno nuevo. ¿Qué impidió que el Estado asumiera esa idea que de hecho suena muy coherente? Porque no invierte. Es decir, bueno, hay una incoherencia entre el discurso y las acciones. El primer nivel de atención no tiene recursos. Los recursos escasos que tiene son para el 90% se va en nómina. El 90% se va en nómina. Entonces, así usted no puede tener un primer nivel fuerte. Entonces, ahí entra el tema para caer en lo que ustedes quieren de la mortalidad materna e infantil. Si usted no tiene ahí médicos competentes que puedan darle seguimiento, en este caso particular, a la atención del embarazo, la famosa consulta prenatal tan importante, cuya finalidad es detectar signos de riesgo para que esa paciente tenga un seguimiento mucho más especializado con un ginecobstetra. Porque esa es otra cosa. Nosotros tenemos en la mente que en el primer nivel debe haber un médico familiar o un médico general. No, en el primer nivel tienen que haber los médicos que se necesiten. Si usted tiene una comunidad que tiene una alta incidencia de embarazo en adolescentes, que son de alto riesgo, entonces usted necesita tener ahí ginecobstetra. Si usted tiene una comunidad donde hay una alta prevalencia de enfermedad infantil, usted necesita tener pediatra ahí. Si usted tiene la comunidad que tiene una alta incidencia de, ¿cómo se llama?, hipertensión arterial, usted necesita que por lo menos 2 veces a la semana un cardiólogo vaya ahí para controlar eso. Porque el tema no es solamente de mortalidad materna y de mortalidad infantil, que es alta todo tipo de mortalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora se va a presentar un plan, supuestamente en septiembre. Yo conozco todos los planes que se han implementado aquí para el tema de mortalidad materna. Se los puedo enumerar, descifrar y describir uno por uno. Todos han terminado en un fracaso. Estamos estancados en disminuir esa mortalidad materna. Por un tema de calidad de la atención. Usted no es verdad que va a tener una calidad muy buena para atender embarazadas y para todo el resto, no. Entonces, lo que es importante entender que usted tiene que asumir y resolver el problema de calidad de la atención en sentido general. Tocayo. Cuando nosotros evaluamos cualquier tipo de muerte, sea materna, sea infantil, sea de cualquier grupo etario, de cualquier edad, usted va a encontrar que la mayoría de las muertes son evitables, porque hay un problema de calidad donde es verdad que existe deficiencia desde el punto de vista de algunos insumos, pero cuando nosotros analizamos esa mortalidad, cual que fuere, hay una cuestión directa que involucra a los recursos humanos que están dando respuesta a esa situación. Ahí voy, tocayo. Usted Eso es profundo lo que usted está diciendo, doctor, ¿eh?
pero usted, en la dirección del Servicio Nacional de Salud, tuvo fieros combates con Waldo Suero y el Colegio Médico. Eso era proverbial. Entonces yo veo ahora que usted tiene cierta coincidencia, ya fuera del puesto, con el discurso de Waldo y del Colegio Médico. Yo le agarré una cita buscando para esta entrevista y usted en un momento dijo, a propósito de la calidad del servicio, lo último que usted hablaba, que hay un hecho, que los perinatólogos y pediatras muchas veces no están en los hospitales en el momento que se les requiere. Eso a propósito del elevado índice de muertes neonatales. ¿Usted sostiene todavía eso? Que es una crítica no solamente a la negligencia médica que usted combatió. Bueno, en eso no coincido yo con el expresidente del Colegio Médico. No, porque no coincide con eso. Fíjense, a raíz del tema de las muertes en la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, es decir, que en un fin de semana murieron alrededor de unos 14 neonatos. Bueno, el Colegio Médico en ese momento hizo una reunión y le achacó el tema a la remodelación hospitalaria, a la falta de insumos y todo eso. Yo soy pediatra de profesión, es decir, que yo de eso sé algo. ¿Qué hice yo? Bueno, déjame investigar cuál es la situación. Cuando usted tiene un incremento de la mortalidad en un área neonatal del hospital que fuera en cualquier país, usted tiene que revisar varias cosas. Primero, los neonatos que se ingresan, la mayoría son prematuros, necesitan incubadora y eso mantiene el calor. Si el niño se enfría, se muere. ¿Están las incubadoras buenas? Sí, están buenas. ¿Faltó la energía eléctrica? No faltó la energía eléctrica. Luego, uno de los problemas de los neonatos prematuros, sobre todo, son los problemas de tipo respiratorio por problemas de inmadurez pulmonar. Tenían surfactante, que es lo que se utiliza cuando nace para acelerar la maduración pulmonar. Sí había. El otro tema es, ¿hay algún problema con el oxígeno? No, porque necesitan oxígeno. No hay oxígeno. Insumos como antibióticos, ¿tienen? Sí tenemos. Hay alguna nosocomial, lo que se llama hoy en día infección por atención intrahospitalaria, es decir, una persona que llega con un problema a un hospital o a una clínica, internamente puede adquirir, si no se observan las medidas de bioseguridad, una infección. Anterior se llamaban nosocomiales. Hay una nosocomial que se puede dar en cualquier área perinatal o neonatal del mundo, en cualquier país puede ocurrir, usted lo investiga. Bueno, ese no era el caso. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿A dónde usted tiene que dirigirse? Bueno, al recurso humano, entonces. Tenemos el número, la maternidad tiene 90, 60 incubadoras y 30 canastos, donde se ponen los neonatos. Se estima que por cada 500 nacimientos al año debe haber un perinatólogo. La maternidad hacía alrededor de unos 80 o 90 partos diarios. Eso se ha reducido a la mitad. Es decir, hoy en día las mujeres dominicanas paren menos y entonces nacen menos niños. Y hoy en día están entre 40, 45, 50. Entonces, ¿cuántos nacimientos tiene la maternidad al año? Ronda los 17,000, creo que bajó este año pasado otra vez. Si es eso, ¿cuántos neonatos necesita? Por cada 500 de nacimiento uno, el doble de 17, 34. ¿Cuántos perinatólogos nombrados en ese momento tenía? 47. 47. En segundo lugar, ahí se hace especialidad en neonatología. ¿Quién entra a estudiar perinatología? Entra el pediatras, es decir, y el pediatra ya tiene una formación básica en el manejo de recién nacidos, de modo que tenía en ese momento 43 pediatras estudiando perinatología, es decir, usted tenía casi un médico por cada incubadora o canasto en eso, de modo que tiene el número más que suficiente para dar respuesta. Ahora, el día que yo fui allá, apenas habían 4 perinatólogos. ¿Dónde estaban los otros? Entonces aquí hay un problema de cumplimiento y mi choque con el Colegio Médico es porque yo sí he hecho hincapié en que el médico tiene que cumplir su jornada laboral, que no es que vaya una hora, hora y media. Y ese es uno de los problemas que incide en el tema de la mortalidad. ¿Qué está ocurriendo hoy en día en los hospitales, sobre todo donde hay residencia médica, escuela
de formación de especialistas. Los que están, así como en el primer nivel está el médico pasante, en los hospitales especializados, son los residentes. Residentes de primer año, de segundo, de tercer año. El especialista va poco, hay sus excepciones desde luego, hay médicos que más que cumplen. Yo siempre he dicho que los hospitales de aquí, en términos generales, funcionan lo que funcionan porque hay un grupo de médicos, que no son la mayoría, que se tiran el hospital arriba, que tienen esa sensibilidad social, que tienen esa vocación de servicio. Ve, pero entonces usted no puede tener calidad con un médico que va, nosotros hicimos un estudio y el promedio era 1 hora y 43 minutos que estaba en el hospital, que no quiere decir que estaba atendiendo. Cuando yo estudié medicina y hice en la maternidad el preinternado en ginecotetricia, nuestros profesores hacían guardia presencial en la maternidad. Cuando estaban de servicio, ellos se quedaban en la maternidad. Y eso no se usa. Hoy en día no existe eso. Entonces, doctor, quien está atendiendo a esos neonatos es el que está aprendiendo. Hay un desamparo. Entonces, en salud, yo tengo una pregunta. ¿Usted está consciente de que todo lo que está diciendo también lo compromete? Porque usted acaba de salir de una gestión en la que pudo provocar parte de esos cambios. Entonces, es una especie de conflicto. ¿Qué provocó entonces que no se realizaran algunas de esas metas en su gestión? Porque ahí implica una decisión política. Es decir, una debilidad que existe en el sistema también son los famosos mandos medios. Es decir... Pero usted era un mando alto. Claro, pero usted tiene ahí los directores regionales, usted tiene ahí los gerentes de área, usted tiene ahí los directores de hospitales, usted tiene ahí los jefes de los servicios, usted tiene ahí los coordinadores de residencia médica, usted tiene ahí los jefes de enseñanza. ¿No funciona la línea de mando? Óyeme, si eso no funciona, ¿qué está ocurriendo? Hoy el ministerio está haciendo protocolo de atención. ¿Y cuál es la adherencia a los protocolos de parte de los médicos? En menos de un 40%. No cumplen, si no le da la gana no cumplen y no hay consecuencias. ¿Pero por qué? Porque el director no se involucra en eso, porque el jefe del servicio no se involucra en eso, porque el coordinador de la residencia que tiene que estar discutiendo la utilización de esos protocolos en cada una de esas enfermedades no se involucra en eso. Una cosa es diseñar un protocolo, otra cosa es socializar el protocolo y la más dura es ejecutar el protocolo, es decir, que eso se haga. Entonces, ¿qué resulta? Que aquí no hay todavía una estandarización de la atención porque los médicos manejan los pacientes a discreción. Entonces no puede ser así. En los países desarrollados existe un protocolo. Y ese protocolo le dice la directriz de cómo debe manejar cada una de las enfermedades con la mejor de la evidencia científica que hay. No es porque yo diga. Con una radiografía como esta, al salir del cargo, ¿algún nivel de frustración? Bueno, decepción, porque yo salgo del cargo por tratar de hacer que se cumplan las cosas. Porque yo le propuse incluso, mire, es tan grave la situación desde el punto de vista gerencial, que en un momento yo le propuse al presidente que de los 9 regionales había que cambiar 6. De los gerentes de área, que son unos 40 y pico, había que cambiar por lo menos 35. De los directores de hospitales, que son 190 hospitales, 91, había que quitar 150. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Es que esos mandos medios no están, porque esa estructura está politizada y no ha primado la meritocracia. Son los compañeros que lo ponen ahí, que se han eternizado en esos puestos, y entonces parte de la deficiencia que tienen los hospitales en el uso racional de sus recursos y la optimización del uso de esos recursos, evidencia que también hay problemas de corrupción en esos hospitales, porque parte de la gerencia administrativa y contable también obedece a eso. Yo introduje el tema de los concursos para esos puestos también. Usted no va a ver un concurso más. Tocayo, no sé si Austria de la Rosa, que ella es, a propósito de lo que usted habla de las regionales, de la regional norte, de Santiago. No sé si coincidió con usted como jefe. Sí, claro. Ah, bueno. Ayer mencionaba yo que Guzmán Marcelino, cuando era ministra de Salud, ella decía que esos índices altos de muerte materna e infantiles
hay que agregarle un 27, un 30% que lo aportan las parturientas haitianas. Ajá. Entonces decía otra de la Rosa ayer, se quejaba del problema en los hospitales del norte que significan las parturientas haitianas. Dice, esas mujeres llegan aquí sin un solo chequeo. Entonces hay una relación de muerte de la madre, de muerte del niño. Entonces no sé si las cifras son tan para alarmarse o qué importancia le da usted a este aspecto externo que nos llega de Haití. Es evidente que afecta negativamente los indicadores. ¿Usted hizo algo o mantuvo la política de puertas abiertas? No, es que la política es atender a todo el que llegue con un problema al hospital. Es decir, el tema con parturienta haitiana y de otra índole es un problema migratorio. Si llegó al hospital hay que atenderla. Ahora bien, yo participé en muchas auditorías de muerte materna, incluyendo haitiana. Y de las haitianas también eran muertes evitables. Es decir, si bien es cierto que eso afecta negativamente, no menos cierto es que esas haitianas padecen la mala calidad de la atención que padecen las dominicanas, porque también eran muertes evitables, aún llegaran sin ningún tipo de chequeo, porque la causa de la muerte y el tiempo en que la manejaron era suficiente para resolver el problema si lo hubiesen diagnosticado a tiempo, si le hubiesen dado un seguimiento interno. Por ejemplo, ese otro tema, el seguimiento del paciente interno. Hay gente que entra caminando a un hospital, lo ingresan y después duran varios días que no lo ven. Eso ocurría en el hospital Juan Pablo Pina, es decir, donde nosotros hicimos un levantamiento y apenas el 48% de los pacientes ingresados en el hospital tenían una evolución diaria. Wow. No lo veían. Eso es criminal. Bueno, pero yo le estoy diciendo, incluso paciente operado. Usted sabe lo que es un paciente que se ha sometido a una cirugía y que el cirujano no vaya a verlo al otro día, que le dé un seguimiento. Aparecen complicaciones, pasan desapercibidas y cuando viene tarde. Entonces, es un problema grave. Si bien es cierto que hace falta recursos, porque hace falta recursos, no es verdad que con un 2 se puede resolver, también es cierto que hay un problema de negligencia y malpráctica. Entonces, ahí sí yo tenía diferencia y tengo diferencia con el colegio médico. Es decir, eso es evidente. Y yo soy médico y me duelen también los médicos. Pero me da vergüenza que ocurra ese tipo de cosas y que no se le ponga, como dicen, el cacabel al gato. El médico debe ganar lo que tiene que ganar. Nosotros tenemos que evolucionar algún día a que el trabajo del médico y el personal en el área de la salud sea de 8 horas, pero hay que pagarle lo que vale eso y hacer evaluación del desempeño. Si usted no funciona, se va. Eso es así. Entonces no hay forma de que usted pueda mejorar la calidad de la atención si no existen ese tipo de premisas. Si usted no resuelve ese problema, olvídense que vamos a seguir con la misma mortalidad. Doctor. Porque el tema es estructurar, financiamiento, calidad en términos de competencia, porque hay que revisar también cómo se están formando esos médicos en las universidades, que es un puro negocio. Es decir, hoy en día eso es un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Si el médico especialista va poco al hospital o no va, salvo algunas excepciones que sí la hay, el que se está formando como especialista, eso es lo que coge, esa es la cultura. De modo que hoy tenemos nosotros el médico especialista recién graduado que anda buscando una pasantía de posgrado y cuando lo mandamos o lo mandábamos, y me imagino que sigue igual, a un hospital del interior, ellos iban y le decían al director, pero es 2 días que yo voy a venir aquí. ¿Cómo que 2 días? Usted tiene que ir todos los días. Claro. Entonces, evidentemente que transformar una cultura, porque por inobservancia, y también lo he dicho, ¿quién es el culpable de toda esa situación? Las autoridades, por inobservancia, complicidad, simpatía, omisión, por lo que usted quiera. Entonces, durante tantos años se hizo esa cultura. Entonces, todo el médico que se gradúa anda buscando un puesto en la red pública. ¿Por qué? Porque entiende que yo aseguro ahí 50, 60 mil pesos y entonces eso es mi ingreso básico, eso es muy laxo, yo cumplo, no cumplo y mi otra parte la paso en el sector privado. Doctor, ¿se le ha ido al gobierno la remodelación de ciertos hospitales? ¿Se le ha ido de las manos? Bueno, de eso se ha hablado bastante en el sentido de que la intención fue buena, remodelar todos los hospitales juntos, pero los resultados fueron malos.
porque no se tenían todos los recursos y todos los problemas que ha habido en ese proceso. Y evidentemente que usted intervino simultáneamente en los más importantes hospitales del país y eso generó un caos. Cierre de hospitales, cierre de departamentos, sobre demanda de los que estaban abiertos, tanto para el que trabajaba como para el que demandaba el servicio. Es decir, se generó todo un caos. Una locura. Una locura. Tocayo, vamos a agradecerle su presencia aquí. Nelson. Con su discurso uno se siente como cierta indefensión, como tanto problema. Sí. Después de escucharlo yo siento que hay tarea. Hay tarea. Sí. Tarea de sobra. Esperamos verlo. Pero lo que quiero decirles es que lamentablemente el tema es no aplicar lo que está descrito. Es decir, no es, como yo oigo, que hay que cambiar el modelo. No, es que hay que aplicar el modelo que nunca se ha aplicado. Igual con el tema de la seguridad social. Es decir, que la AFP, que ahí oigo que quieren subirle los años. Es decir, aquí no se ha dado la primera pensión, será en el 28, y ya entonces quieren prolongar más eso. Y además subir la cotización. Pero no vieron lo que ocurrió en Nicaragua. Pero porque hay una situación. Entonces, ahí se propone eso. Lamentablemente, yo no veo solución al doblar de la esquina. Bueno, agradecemos la presencia de Nelson Rodríguez Monegro, ex director del Servicio Nacional de Salud. Continuamos con Enfoque Matinal.